Buenos días muchachos, vamos a empezar el primer video tutorial de la clase de animación y video de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca. El tema que vamos a trabajar en este video tutorial es iluminación. Vamos a dividir el capítulo de iluminación en dos videos, uno de iluminación exterior y otro de iluminación interior. Para la iluminación exterior vamos a crear una escena exterior muy sencilla con unos volúmenes platónicos para poder renderizar rápidamente y realizar todas las pruebas que necesitamos hacer. Bueno, primero que todo vamos a configurar nuestro motor de renderizado, ¿no? Recuerden que si estamos trabajando el motor Mental Ray, vamos a trabajar luces y materiales Mental Ray. Si estamos trabajando V-Ray, luces y materiales V-Ray. En este caso estamos trabajando para esta clase motor de renderizado Mental Ray. Bueno, entonces vamos a ir aquí al menú rendering, ¿no es cierto? Podemos ir desde este menú textual o podemos oprimir la tecla F10 para entrar al render setup. En la ventana de render setup, ¿no es cierto? Aquí en esta primera pestaña que dice common, vamos a la parte de abajo y aquí donde dice asignar renderizador, ¿no es cierto? Abrimos aquí en el símbolo más y donde dice producción encontramos tres puntos seguidos. Aquí en estos tres puntos damos clic y seleccionamos el motor que vamos a trabajar. En ese caso pues yo tenía activo V-Ray, estaba trabajando V-Ray, pero vamos aquí a activar Mental Ray, que es el que nos interesa para esta clase. Listo, cerramos aquí. Bueno, entonces vamos a crear nuestra pequeña escena. Vamos a dibujar un plano, ¿cierto? Vamos a dejar un plano, vamos a darle proporciones adecuadas, ¿no es cierto? Recuerden que en 3D Max, para que las cosas se vean bien, tienen que tener medidas reales. Entonces vamos a dibujar un plano que tenga una medida de 100 metros por 100 metros. Nos vamos aquí a la opción de Modify, teniendo el plano seleccionado, ¿no es cierto? Y le damos largo 100 metros, ancho 100 metros. Ok, listo. Vamos a dar un Zoom Extends con Z, oprimiendo la tecla Z, damos un Zoom Extends. Bueno, le voy a quitar también estas esquinas, ¿no es cierto? Estas líneas blancas que salen en la esquina, que son los famosos brackets. Vamos a eliminárselos, recuerden que es con la letra J. Muy bien. Listo, ahora vamos a dibujar dos volúmenes simulando dos edificios. Entonces voy a dibujar primero que todo un cilindro acá. ¿Cierto? Bueno, me quedó un poco grande, vamos a achicarlo un poco por ahí así, un poquito más bajito, listo. Y luego dibujamos una caja. Listo, muy bien. Ya tenemos aquí nuestra escena, nuestra escena exterior. Ahora vamos a encuadrarla, vamos a trabajar el encuadre con la cámara. Nos vamos aquí a crear cámaras. Recuerden que estamos trabajando preferiblemente las cámaras de tipo target. Entonces le damos aquí cámara target. Es muy bueno, aconsejable dibujar este tipo de cámaras en la vista en planta. Entonces damos clic, arrastramos para crear la cámara y luego ubicamos el objetivo, ¿no es cierto? Y soltamos el clic izquierdo del mouse. Listo, ya tenemos nuestra cámara en la escena. Ahora vamos a encuadrar nuestra escena, ¿no es cierto? Entonces para eso tenemos que ver a través de la cámara, porque en este momento tenemos vista en planta, frontal, vista lateral y vista en perspectiva. Vamos a cambiar la vista perspectiva por una vista de cámara. Podemos hacerlo de dos formas. Seleccionamos aquí donde dice perspectiva, le damos botón derecho y aquí donde dice cámaras seleccionamos la cámara 1, que es la única que tenemos en la escena. O simplemente dándole, oprimiendo la tecla C, ¿no es cierto? Ya podemos pasarnos a vista de cámara. Ya estamos viendo a través de nuestra cámara, que es lo importante. Listo, entonces tenemos que empezar a mover la cámara y a localizarla para tener un mejor encuadre.
Si se dan cuenta, la cámara fue dibujada pegada al piso, ¿no es cierto? En el nivel 0 de 0. Entonces pues vamos a empezar a darle altura, vamos a empezar a moverla para mejorar este encuadre. Entonces seleccionamos la cámara. Bueno, podemos aquí con este filtro, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ustedes tienen escenas cargadas de muchos objetos 3D. Este es un filtro de selección. Entonces puedo filtrar aquí geometría para que solo me deje seleccionar geometría, solo luces, cámaras, en este caso cámaras. Entonces si yo trato de seleccionar cualquier otra cosa, miren, no me lo va a permitir hacer, porque solamente me permite seleccionar cámaras. Selecciono la cámara, la muevo aquí un poquito, ¿no es cierto? Podría ser aquí como una vista de peatón. Empiezo aquí a configurar esta cámara. Listo. Bueno, recuerden también el tema que habíamos visto respecto a las cámaras cuando hablamos del tema de fotografía, ¿no es cierto? Que 3D Max básicamente es un programa de fotografía. Para eso entonces debemos tener en cuenta varias cosas, ¿cierto? Entre ellas el tipo de lente que vamos a tener en nuestra cámara. Hablamos de los lentes tipo estándar, ¿no es cierto? Que van más o menos entre 40 y 70 milímetros, que son los que permiten una vista muy parecida a la vista humana. Tienen el ángulo visual, este ángulo visual, ¿no es cierto? Es muy parecido a la vista humana, por lo tanto vamos a percibir las cosas tal cual como la vemos en la realidad. Tenemos los lentes gran angulares, o sea, de aquí para allá, entre menos sea el valor de milímetros del lente, vamos a tener una cámara de tipo gran angular, la cual nos mejora mucho la perspectiva, por eso se utiliza mucho en arquitectura, aunque les digo siempre que no hay que abusar de ella, porque si le ponemos ya por ahí 14 milímetros se va a empezar a deformar la perspectiva. Entonces podemos aquí, volvemos a 3D Max, ¿no es cierto? Seleccionamos nuestra cámara y si nos vamos aquí al tubito doblado en Modify, ¿cierto? Entonces en las opciones de modificar encontramos aquí el Stock Lens, ¿cierto? Que básicamente es como eso, tener un stock de lentes. Entonces como yo le voy a cambiar el lente a mi cámara de acuerdo a mis necesidades, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner un lente, digamos, de 24 milímetros. Me parece que es un lente bastante agradable, en el sentido de que no deforma la perspectiva, pero sí mejora mucho el ángulo visual. Eso me da algo de escorzo y de perspectiva sin exagerar. Listo, es lo único que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos lista nuestra vista de perspectiva. Bueno, otra cosa, pronto aquí, ¿no es cierto? Si yo lanzo un render de prueba, vamos a lanzar aquí un render de prueba, no he puesto iluminación ni nada. Por el tamaño del plano, aquí vamos a tener como unos espacios negros, ¿no es cierto? Entonces voy a agrandar este plano, hacia acá, para no tener este efecto de espacios negros. Entonces lo que voy a hacer, para no escalar el plano, voy a hacer una cosa, es la siguiente. Bueno, me quito aquí el filtro de solo cámaras, porque no solo me deja seleccionar cámaras. Selecciono el plano y aquí en sus propiedades, ¿no es cierto? En el tubito doblado vamos a seleccionar aquí la opción que dice Render Multipliers y le voy a decir 100. ¿Esto qué quiere decir? Le estoy diciendo al plano que cuando se renderice se incremente 100 veces. Entonces si yo vuelvo aquí a sacar un render, listo, va a tener un gran plano que no me va a dejar zonas oscuras por estas partes, ¿no? Porque se va a multiplicar 100 veces. Bueno, voy a acercar un poquito la cámara porque estoy como muy lejos de la escena, y yo creo que por aquí estaría bien. Listo. Bueno, el siguiente paso es el siguiente. Cuando nosotros trabajamos escenas en 3D Max y en general en cualquier programa de renderizado de 3D,
cuando vamos a trabajar el tema de iluminación y materiales, es conveniente primero trabajar la iluminación y luego los materiales. Entonces vamos a tener esta escena completamente blanca, ¿no es cierto? Para poder hacerle pruebas de iluminación es mucho mejor tener la escena en un color balanceado, para que no haya, donde podamos ver cómo la luz está afectando la escena, ¿no es cierto? Vamos a ver si le da visos azules, si le da visos amarillos. Entonces, si tenemos la escena en un color neutral, va a ser mucho mejor ver el trabajo de la iluminación. Voy a bajar un poquito esta cámara, voy a subir aquí este objetivo, ahora sí, para poder ver completamente este cilindro. Bueno, entonces vamos a aplicarle un material blanco a nuestra escena. Nos vamos aquí a nuestros materiales, eso ustedes ya lo saben hacer porque lo trabajamos en clase. Entonces voy a trabajar aquí un material de tipo Art and Design. En el color difuso le voy a colocar un blanco. Ok, le voy a quitar la reflexión, no necesito reflexión ni refracción. Entonces se lo voy a aplicar a todos los objetos que tengo aquí en la escena. Entonces selecciono los objetos, selecciono el material y le digo asígneme el material a la selección. Perfecto, listo, ya tengo mi escena lista para iluminarla y renderizarla. Entonces empecemos a trabajar el tema de iluminación. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos iluminación es que siempre vamos a trabajar dos tipos de luces, la luz directa y la luz difusa, ¿no es cierto? La luz directa es esa que me genera sombras, ¿no es cierto? Es la luz dura que me va a generar el sombreado de la escena, y la luz ambiental, como su nombre lo dice, es una luz que va a ser reflejada en todo el ambiente y es la que permite que no hayan espacios, zonas donde quede el negro total, ¿no es cierto? Entonces las zonas donde no va a llegar la luz directa no se van a ver totalmente negras, porque en la realidad una zona donde no le llegue la luz directa no se va a ver negra, sino la vamos a ver un poco más oscura, pero no negra. Entonces siempre hay que trabajar dos tipos de luces, la luz directa y la luz indirecta. Mental Ray tiene un sistema, ¿no es cierto? Tiene un sistema de iluminación que se llama el Daylight, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice, luz día. Está conformado por un sol, una luz directa que es el sol, y está conformado por una luz de tipo ambiental que se llama Skylight. Listo, entonces ¿dónde vamos a encontrar este sistema de luz? Aquí, nos vamos a crear, ¿no es cierto? Y en la parte derecha de esta subcategoría, ¿no es cierto? Tenemos aquí geometrías, shape, luces, cámaras, ayudantes, space guards, y aquí al final encontramos el que dice sistemas. Listo, oprimimos sistemas y seleccionamos la opción que se llama Daylight. Listo. Entonces, bueno, lo primero que nos pregunta aquí el programa es que estamos creando un sistema de Daylight, por lo tanto él nos recomienda utilizar un control de exposición fotográfico, ¿cierto? Recuerden que cuando hablábamos de este tema de renders, estamos hablando de fotografía. Entonces nos dice, vea, para que tenga una mejor calidad en su exposición, en su fotografía, use un control de exposición fotográfico, que en este caso nos recomienda que utilicemos el que dice MR, que quiere decir Mental Ray. Entonces le decimos, sí, listo, no hay problema, entonces utilicémoslo. Bueno, entonces para crear este sistema de luz día, nos vamos aquí a la vista en planta, picamos y arrastramos para dibujar la rosa de los vientos, que es la que nos va a indicar la localización del norte. Luego dejamos libre, arrastramos nuevamente y él nos va a dibujar la luz del sol, nos está dibujando el sol. Entonces soltamos donde queramos, listo. Y ya tenemos aquí lista nuestro sistema de luz día. Este honguito que ven aquí es el sol. Listo. Bueno, entonces ahora tenemos que empezar a configurar. Nuestra luz, ¿no es cierto? De este sistema de luz día vamos a configurarle dos aspectos. Uno que es el que tiene que ver
con la localización y posición de esta luz, y el otro aspecto que tiene que ver ya directamente con las propiedades de esta luz. Listo, entonces seleccionamos nuestro sol. Listo, entonces aquí en Modify vamos a modificar todos los aspectos que tienen que ver directamente con la luz. Listo, y aquí en Motion, en esta ruedita, vamos a configurar los aspectos que tienen que ver con la posición. Entonces aquí en Modify, bueno, lo primero que verificamos aquí donde dice Daylight Parameters, bueno, como todo en 3D Max, no es necesario ver cada uno de estos puntos qué significan, porque nos extenderíamos demasiado, ¿no es cierto? Estas son cositas que uno va descubriéndolas en el camino si empieza a trabajar este programa, si se quiere uno dedicar a esto. Pero para efectos de estos ejercicios académicos solo necesitamos ver cosas muy puntuales. ¿Listo? Por eso no vamos a entrarnos en cada uno de estos conceptos, sino en los que realmente nos interesan. Entonces, lo primero y más importante que vamos a ver aquí donde dice Daylight Parameters es el tipo de luz que estamos utilizando. Entonces, aquí tenemos las dos luces que yo les decía: el Sunlight, que es la luz directa, ¿no es cierto?, y el Skylight, que es la luz ambiental. Esos son los dos tipos de luces que el programa me está manejando en este sistema de luz día, que es como se debe hacer una correcta iluminación. Pero entonces aquí debemos verificar que las luces que estemos utilizando sean Mental Ray, porque nosotros aquí en Render Setup configuramos nuestro renderizador a Mental Ray. Entonces le decimos aquí, queremos que el sol sea Mental Ray, o sea, el que dice MR Sun, que no es Mr. Sun, sino Mental Ray Sun. ¿Listo? Bueno, aquí en Skylight lo mismo, buscamos el que dice MR Scale, ¿no es cierto?, cielo Mental Ray. Aquí él me dice, usted está creando un cielo Mental Ray, entonces le recomendamos poner un mapa de environment que se llama Mental Ray Physical Scale, que no es otra cosa sino un background. Él pone aquí un background con un cielo físico para que no nos salga no nos salga ese fondo negro, porque como la luz viene del ambiente del cielo, entonces me puede generar ciertos reflejos y visos en la escena. Entonces tienen que ser como los del cielo, de tipo de azul, tiene que reflejar ese azul del cielo. Entonces le decimos que sí. Bueno, listo. Bueno, ahora vamos a ver los parámetros que tienen que ver aquí con la posición. Listo. Entonces nosotros podemos configurar la posición del sol de esta luz de tres formas: de modo manual, ¿no es cierto? Aquí manual, entonces podemos mover el sol para donde queramos. De modo manual es un objeto, miren, yo puedo moverlo como quiera. Puedo hacerlo aquí con día, fecha y lugar, o puedo hacerlo aquí con archivos de información meteorológica del sitio. Pero entonces no, vamos a utilizarlo, me parece que utilizándolo con fecha, tiempo y lugar estaría bien. Recuerden una cosa, recuerden que lo ideal cuando hacen una iluminación, ¿no es cierto?, es que la posición del sol esté ubicado justo detrás de la cámara, ¿no es cierto? Me va a generar una buena iluminación a lo que yo estoy viendo aquí de frente. Si lo colocamos aquí en la parte de atrás, me va a generar un efecto a contraluz, ¿no?, que sería básicamente un atardecer, o pues lo que yo les digo siempre en clase, ya depende del efecto que cada uno quiera lograr. Pero si vamos a hacer una escena exterior estándar, ¿no es cierto?, entonces localizamos el sol justo aquí detrás de la cámara, ya puede ser en este lugar o aquí a la izquierda o a la derecha, pero siempre aquí dándole la espalda a la cámara. Listo. Bueno, otra cosa, recuerden que el recorrido solar, ¿no es cierto?, si yo cambio aquí la hora, ¿no es cierto?, este recorrido solar es de modo circular, ¿no es cierto? Entonces si yo tengo este sol a las 12 del mediodía, aquí va a ser casi perpendicular
a lo que estamos iluminando, entonces no me va a generar como un juego interesante de sombras. Entonces, como recomendación, las mejores horas para generar este tipo de iluminación son las 9 de la mañana o las 3 de la tarde, donde el sol va a tener una inclinación casi de 45 grados, como podemos ver acá en esta vista frontal, ¿cierto? Va a tener una inclinación casi de 45 grados, entonces me va a generar un efecto de sombras. Bien, si yo lo empiezo a subir, las 2 es casi perpendicular, las 3 de la tarde también sería una muy buena hora, porque tendría aquí una inclinación de 45 grados. Vamos a dejarlo a las 9 de la mañana. Listo. Ahora, miremos en planta cómo está localizado respecto a la cámara. Entonces, lo que les digo, idealmente el sol debería venir en este sentido, en esta posición, o debería venir aquí en esta, o sea, en la misma dirección visual de la cámara. Entonces, para cambiar esta posición, nos vamos aquí a Motion, que es donde estamos cambiando todo lo que tiene que ver con la posición del sol. Ya le pusimos aquí la hora. Ahora buscamos aquí esta opción que se llama North Direction. Y así yo empiezo a cambiar este valor, ¿no es cierto? Miren, empieza a girar. Entonces, una posición ideal sería en esta, a 136 grados, o aquí en esta, que me da 25 grados. Vamos a dejarla aquí a 139 grados. Listo. Bueno, entonces ya tenemos nuestra escena lista. Ya se supone que está iluminada. Entonces hagamos un render de prueba. Listo, ya está iluminada nuestra escena. Este azul que ven de fondo es el cielo físico, el que pone el mapa de cielo físico que pone 3D Max. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el control de exposición, que era lo que nos preguntaba al principio del programa, y es donde vamos a empezar a configurar esta iluminación de acuerdo a como nosotros necesitamos tener esta escena. Para eso vamos a ver aquí vamos a ver primero unos conceptos de fotografía que fueron los que yo les expliqué en clase, ¿no es cierto? Bueno, y tienen que ver con lo siguiente, tienen que ver con el tema de la exposición. Cuando nosotros hacemos un render, ¿no es cierto? Estamos haciendo una fotografía. Una buena fotografía depende básicamente de la exposición a la luz, de que esté correctamente, la escena esté correctamente expuesta a la luz, ¿no es cierto? Que no esté sobreexpuesta, porque si está sobreexpuesta tenemos mucha luz, entonces no vamos a tener un buen resultado, o que no esté expuesta, o sea, con poca luz, entonces que no nos quede ni muy clara ni muy oscura, a no ser que yo quiera realizar una fotografía con este tipo de efectos, pero estamos hablando de fotografía tipo estándar, con una exposición a la luz de tipo estándar. Entonces, en la cámara fotográfica hay 3 partes, ¿sí?, de la cámara que nos controlan el tema de la luz, ¿no es cierto? Nos controlan la exposición a la luz que va a tener nuestra fotografía. Entonces, una de ellas es el diafragma, que es el que estamos viendo aquí. Es como una cortinita que queda justo donde termina, aquí justo donde termina el lente, ¿no es cierto? Este es el objetivo que contiene los lentes. Y aquí en el cuerpo de la cámara lo primero que encontramos es este diafragma, que cuando yo obturo se abre y se cierra para permitirme el paso de cierta cantidad de luz. Entonces el diafragma lo medimos en función de la apertura, ¿no es cierto? Entonces podemos tener pequeñas aperturas como esta, o aperturas totales, que me van a permitir o entrar una gran cantidad de luz o una muy pequeña cantidad de luz. El número del diafragma, ¿no es cierto?, es el que me define la cantidad de la apertura. Entonces, si tengo valores altos de diafragma, como en este caso que el valor es 22, F22, tengo una apertura mínima, o sea que va a entrar poca luz. Si tengo un valor bajo de diafragma, me va a permitir una gran cantidad de luz. Este es
Este es de un cuarto, ¿no es cierto? Diafragma 1.4. La apertura va a ser mucho mayor, a pesar de que el valor es menor. Listo. La siguiente parte que tenemos que, que conocer es el obturador. Entonces, el obturador está justo detrás del diafragma y es una cortinita, es esta cortinita que vemos aquí, ¿no es cierto? Que se abre y se cierra cuando yo obturo. Entonces el diafragma me permite una entrada de luz y este me controla el tiempo que va de exposición de esa cantidad de luz. Entonces cuando yo disparo, la cortina se abre, permite la exposición a esa luz que ya entró por el diafragma, ¿no es cierto? Y se cierra de acuerdo al tiempo que yo lo mantenga abierto. Entonces por eso se mide en tiempo, ¿no es cierto? Entonces tengo altas velocidades y bajas velocidades. En este caso alta velocidad puede ser un 4000avo, una 4000ava parte de segundo. O sea que el obturador se va a mover con tal velocidad que la exposición a la luz va a ser mínima. O puedo tener bajas velocidades, en este caso tengo 30 segundos. Entonces el obturador va a durar 30 segundos abierto, o sea que la película va a quedar expuesta 30 segundos a la luz, ¿no es cierto? Entonces va a generar más iluminación. Listo. Bueno, ahora otra cosa que tiene que ver con el tema de exposición, ¿no es cierto? Es esto, la sensibilidad ISO. Y es la sensibilidad de la película fotográfica o del sensor en caso de fotografía digital. Entonces, entre más sensibilidad tenga, ¿no es cierto? Super alta sensibilidad, pues mayor cantidad de luz va a tapar. Si tengo bajas sensibilidades, pues menor cantidad de luz va a absorber. Como recomendación para los renders, tener una sensibilidad entre 100 y 200 es lo adecuado para que no empiece a pixelarse la fotografía ni a generar cosas extrañas en el render. Entonces este sí lo podemos dejar entre 100, máximo 200 si queremos iluminar más el render. Listo. Bueno, entonces teniendo claro estas tres partes de la fotografía, vamos a ver cómo funcionan aquí en 3D Max. Entonces voy a darle aquí la opción clonar en esta ventana de render para tener un render al lado y poder comparar, ¿no es cierto? Para poder ver cómo me está afectando este control de exposición. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar nuestro control de exposición? Aquí en esta ruedita que dice Environment y efectos, listo, entorno y efectos. Podemos entrar desde aquí, desde esta ruedita, o podemos ir aquí a rendering, ¿no es cierto? Y aquí donde dice environment también podemos entrar allá, o tecleando la letra 8. Cualquiera de esas tres formas podemos entrar a nuestra ventana de environment y efectos. Entonces aquí en environment y efectos encontramos bueno, unos parámetros del entorno. Si ustedes se fijan aquí donde dice mapa de entorno, tenemos el que dice Mental Ray Physical Scale, que es el que nos puso Mental Ray por defecto, o sea, este de color azul. Listo. Y luego tenemos el control de exposición, que es lo que vamos a ver cómo funciona. Entonces, en el control de exposición, bueno, lo primero que tenemos que verificar es que tengamos el control de exposición de Mental Ray, el MR Photographic Exposure Control. Listo. Este es el que nos va a controlar el tema de exposición a la luz. Él tiene aquí una ventanita de render preview, ¿no es cierto? Que como su nombre lo dice, es para ver un preview del render, para poder ver cómo todos estos valores nos empiezan a afectar este render, para no estar haciendo pruebas cada vez que movamos estos valores. Listo. Entonces aquí donde dice control de exposición fotográfico, encontramos la opción que dice Photographic Exposure, exposición fotográfica. Y aquí vamos a encontrar los tres valores que estábamos hablando ahorita. El primero es el shutter speed, ¿no es cierto? Esta es la velocidad de obturación. El segundo que dice apertura, f-stop. Entonces recuerden que lo que tiene que ver con el número de f es el diafragma, apertura del diafragma. Y esta es la sensibilidad ISO, ¿no es cierto? Que viene por defecto en 100, entre 100 y 200 es que debe funcionar. Entonces, si yo empiezo a cambiar estos valores, tiene que empezarme a afectar la imagen.
Como les digo siempre en clase, no hay un valor como tal para que me defina un buen render. O sea, yo no puedo decir, para que ustedes el render les quede bien, tienen que ponerle aquí 250, ¿no es cierto? Y ponerle aquí 6. No, eso va a depender de la escena de cada uno. Importante es que ustedes sepan que si yo empiezo a disminuir este valor de diafragma, ¿no es cierto? Pues va a empezar a recibir más luz, o sea que va a empezar a iluminarse más la escena. Que si yo le aumento el valor, digamos le pongo 20, pues se va a empezar a oscurecer porque la apertura va a ser mínima. Lo mismo aquí la velocidad de obturación, ¿no es cierto? Si le pongo mayor velocidad voy a tener más oscuridad. Entonces si le pongo aquí 2000, ¿no es cierto? Que es más veloz, si se dan cuenta aquí en el render preview se va a empezar a oscurecer. Entonces miren, si yo le pongo aquí una velocidad de un 2000 y aquí una apertura de 20, entonces cuando vuelvo y renderizo, listo, entonces el render automáticamente se oscureció, ¿no es cierto? Porque estos valores me controlan esa exposición a la luz. Entonces si ya le pongo aquí en vez de 2250, o sea, una mayor cantidad de tiempo de exposición, y aquí le pongo una apertura mayor, le voy a poner 6, ¿no es cierto? Entonces pues el render va a quedar mucho más clarito. Entonces con estos valores ustedes controlan la cantidad de luz de sus escenas, de sus renders o exposiciones. Listo, ¿qué otra cosa importante tenemos aquí? El balance de blancos, este que dice white point, ¿no es cierto? El white point tiene que ver con la temperatura del color, por eso viene aquí dado en grados Kelvin. Entonces por defecto viene en 6500 grados Kelvin, que es una temperatura estándar, neutral. Entonces no va a afectar la escena, ¿no es cierto? De ningún modo. Entonces si yo le subo la temperatura voy a tener una escena cálida, colores cálidos. Si yo le bajo la temperatura voy a tener una escena con colores fríos. Entonces aquí están 6500, si yo le pongo 3000, ¿cierto? Miren que aquí en el render preview empieza a tener unos visos azules porque la escena se va a hacer un poco fría. Voy a renderizar para comprobarlo. Listo. Si se dan cuenta la escena se torna un poco azul. Bueno, aquí no se nota mucho porque la tengo muy clarita, ¿no es cierto? Entonces voy a subirle aquí el valor del diafragma, le voy a poner 8 para que se oscurezca un poquito. Y ahora sí, voy a renderizar. Entonces esto aplicaría igual que todo lo que hemos visto en 3D Max, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Si quieren una escena cálida y fría, si es una escena con nieve, entonces será muy prudente tener unos colores fríos. Si es una escena de playa, pues será conveniente tener colores cálidos. Ahora va a subirle aquí la temperatura, voy a ponerle en 9000. Bueno, de pronto no se vaya a notar mucho el tema aquí de la calidez, porque no tenemos colores en la escena, ¿no es cierto? No tenemos materiales, entonces no se va a ver, no se va a sentir mucho los amarillos ni los ocres. Pero si ustedes tienen amarillos y ocres en su escena, se van a resaltar mucho más. Listo. Bueno, listo. Eso sería todo con respecto al control de exposición. Ahora vamos a ver aquí algo que tiene que ver. Bueno, voy a bajarle aquí a 500 que no me quede tan iluminada. Listo. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con la configuración de este cielo, de este cielo físico que contiene, que nos está dando Mental Ray, que también va a afectar la iluminación de nuestras escenas. Listo, entonces si yo me voy aquí nuevamente a las opciones del sol, selecciono el sol, el sistema de luz día, perdón, y me voy aquí a Modify, al tubito doblado. Dentro de los parámetros de esta iluminación vamos a encontrar aquí uno que se llama LMR Escape Parámetros, o sea, los parámetros de este cielo de Mental Ray. Listo, entonces aquí donde dice
Escape Model, ¿no es cierto? Modelo de cielo, tenemos tres opciones: el Haze Driven, el Perez All Weather y el CIA. Entonces los que más se utilizan son los dos primeros. El que viene por defecto es este que se llama el Haze, ¿no es cierto? Como digo yo, puede ser que de primerazo, si yo pongo este tipo de cielo, me esté funcionando bien en mi escena, entonces no tenga que cambiarle nada, ¿no es cierto? Listo. Pero si de pronto no se me está viendo bien la escena, ¿no es cierto? De pronto la escena no es lo que yo requiero. Perdón, aquí renderice la vista que no es. Va a renderizar. Listo. Si esta escena no es lo que yo espero, porque de pronto se me está viendo muy clarita, no sé, muy pálida, con poco contraste, que es muy usual con Mental Ray. Los renders de Mental Ray siempre quedan un poco faltos de contraste. Entonces puedo aquí seleccionar, bueno, seleccionemos primero que todo el sol. Listo. Devolvemos aquí a MRScape parámetros. Recuerden que estamos aquí en Modify, en los parámetros del cielo Mental Ray, y estamos aquí trabajando el modelo de cielo. Entonces tenemos el Haze Driven. Entonces aquí le vamos a cambiar por el que se llama Perez All Weather. Es un modelo de cielo que tiene un poco más de contraste que este, ¿cierto? Si yo lo cambio, pues, automáticamente aquí me cambian pues los valores, ¿no es cierto? Estos valores del cielo pues me cambian porque estoy utilizando otro modelo. Entonces vamos a renderizar con este modelo de cielo. Nuevamente escogí la vista que no es. Ojo con eso, que uno tiene que tener activa la vista que va a renderizar. Listo. Entonces, si se dan cuenta, es un poco más oscuro, ¿no es cierto? Es un modelo de cielo más oscuro, pero por lo mismo me va a generar un poco más de contraste. Entonces, bueno, no se preocupe por lo oscuro. Recuerden que podemos o configurar el control de exposición para aclararlo, o podemos aquí, ¿no es cierto?, en el modelo de cielo, aquí tenemos la cantidad de iluminación que nos está proporcionando este cielo, ¿no es cierto?, de luz directa y de luz difusa. Entonces aquí viene por defecto en 10.000. Si yo le aumento este valor, digámoslo a 35.000, por decir algo, tanto este difuso como este directo, ¿no es cierto?, entonces automáticamente me va a iluminar mejor el render. Nuevamente escogí la vista que no era. Listo. Entonces miren, con esos valores, aumentando esos valores, podemos aclarar el renderizado. Si no es suficiente desde aquí, también entonces nos podemos ir aquí al control de exposición, ¿no es cierto?, y empezar aquí a cambiarle valores. Entonces aquí le cambié el valor del diafragma y me va a mejorar la iluminación. Entonces, bueno, yo creo que con estos parámetros que vimos en este video tutorial, ustedes ya pueden generar una iluminación externa exterior sin ningún problema. Vamos a realizar otro video tutorial para iluminación interior. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video tutorial.